Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores, un día más en esta semana en la que ya saben que la noticia está siendo ese pepino español, dicen algunos contaminado. Al final se ha demostrado que el pobre era inocente. Los que están pagando el pato en este caso están siendo los agricultores españoles. Vamos a hablar de eso y de otros muchos asuntos. Por cierto, hay una foto que no tiene desperdicio de toda la plana mayor, los varones del Partido Popular todos comiendo pepino como forma de demostrar que efectivamente es totalmente inocuo. Vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña en esta ocasión, empezando por Roberto Roces, abogado, y al que le damos la bienvenida a esta tertulia. ¿Qué tal, Roberto? Y buenas tardes, encantado de estar de nuevo aquí. Bueno, todas las noticias, por cierto, es que creo que le gusta, Leonard Cohen ha ganado hoy el premio Príncipe de Asturias, de las letras, si no me equivoco. De las letras, yo estoy muy contento porque... Pasa que es cantante, decía, quiero decir que, bueno, también es escritor, sí, ¿no? Sí, también es escritor, también, y sobre todo poesías, ¿eh? Yeah. Es un escritor francófono, por cuanto es del Canadá francófono. Yo lo he visto personalmente en la Olimpia de París. Además me gusta sus canciones, su música, y he leído alguno que otro libro de él. Bien, es un premio merecido, y espero que le den en su día el premio Nobel de Literatura, que sería culminar su carrera, aunque bueno, el premio Príncipe de Asturias también es importante, aunque no tanto como un premio Nobel, pero lo puede considerar, aunque es muy difícil. De todas maneras, todo esto, los premios están muy politizados, sobre todo los Nobeles, están muy politizados. Hay que atender a los intereses de los estados, ante todo, y podíamos citar muchas veces porque fueron premios Nobel ciertos escritores, menos los científicos, pero los escritores están muy politizados. No olvidemos que a Francia se la tienen jurada desde que Sartre renunció al premio Nobel. Francia se la tiene jurada, y es desde el caso de Sartre, me parece que Francia no volvió a tener un premio Nobel, porque Camus es anterior. Camus también tuvo premio Nobel, pero es anterior. Pero de todas maneras, insisto una vez más, yo estoy muy contento por este señor y muy satisfecho de que le hayan dado el premio Príncipe de Asturias de letras, ¿no? De letras, en este caso, sí, señor. Bueno, con nosotros está Ignacio Prendes, también abogado. Hoy estamos rodeados de abogados y además fue el candidato de Unión, Progreso y Democracia en Asturias. En Asturias no consiguieron los resultados esperados, pero sí en otras partes, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, y hay una noticia allí bastante curiosa. Ustedes lo primero que han hecho nada más llegar es renunciar a los coches oficiales, que eso ya es, es extraño, ¿no? Lo primero que hicimos nuestros compañeros en Madrid, al llegar al Ayuntamiento de Madrid, fue sorprenderse mucho, cuando se les dijo que tenía cada concejal del Ayuntamiento de Madrid a su disposición un coche oficial con su correspondiente chofer y 2 escoltas. Claro, eso parecía absurdo, ¿no?, que un concejal tenga a su disposición. Es algo muy simbólico, ¿no? Es algo quizá muy sintomático de la época en la que hemos vivido hasta ahora y en la que todavía algunos pretenden seguir viviendo, y desde luego en la que nosotros no queremos colaborar ni participar, y desde el primer momento dijimos que eso no iba con nosotros, que prescindíamos, y que desde luego, en fin, la política de austeridad y de acabar con el derroche que hemos vivido y los privilegios de los que han disfrutado mucha parte de la clase política, esto no encajaba, ¿no? Y hemos renunciado a eso, sí. Hay 134 vehículos oficiales en el Ayuntamiento de Madrid. Pues, vamos, el parque móvil es extensísimo, deben aparcar. Creo que tiene un parque móvil superior incluso al de la Comunidad de Madrid, al de la Comunidad Autónoma. El Ayuntamiento tiene un parque móvil superior al de la Comunidad Autónoma, sí. Es curioso, ¿no? Y tiene también, en fin, las cosas pasan por algo, tiene el 40% de la deuda municipal, es decir, el 40% de la deuda de lo que deben todos los ayuntamientos de España es la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Las cosas pasan por algo. Bueno, los que vamos habitualmente, hay que decir que ha quedado muy guapa la M30 enterrada, que también eso debe costar un dineral. Sí. Supongo que eso ha conseguido sí, endeudar. pero vamos, desde luego no toda la deuda se justifica por la M30, ya, aunque sea lo que siempre se dice, ¿no? Ya. Yo creo que hay otros nichos de despilfarro clarísimamente, como este del que acabamos de comentar, ¿no? Bueno, sí, Roberto, lo que quieras decir. Sí, en lo que respecta, es importantísimo la decisión que ha tomado vuestro partido, porque se empieza por lo menos por ahí, y hay que seguir exigiendo economía. Luego están los cargos públicos innecesarios, veamos lo que tenemos aquí en el Principado de Asturias.
con consejeros, viceconsejeros, un porretón de directores, otro tanto de subdirectores, secretarios, subsecretarios, que estaban haciendo su agosto. Si no, las consejerías de Izquierda Unida era una sangría económica para nosotros. Mantener todos estos señores de Izquierda Unida ahí, simplemente porque había que darles un salario. Bueno, se empieza por ahí, porque es importantísimo, como decíamos anteriormente, como se dice, el Estado español, las autonomías y los ayuntamientos tienen una deuda de 600.000 millones de euros. Estamos hablando de 100 billones de pesetas. Nunca conseguiremos pagar eso. Si además los ciudadanos particulares están endeudados con las hipotecas y los bancos que conceden las hipotecas a su vez están endeudados con los bancos extranjeros, estamos hablando de una situación económica que peor no puede ser en España. No sé cuándo vamos a salir de esta situación. Los intereses que estamos pagando es enorme, para generaciones, para generaciones. Es importante ya empezar para contener el gasto, el despilfarro de las autonomías, y solo nos cabe felicitar que se empiece por ahí y se continúe evitando despilfarros. Lo que pasa es que hablan que esto es pura demagogia, felicitar que en realidad son dos... No, se empieza por ahí. Yo no entiendo que es demagogia. Además es una línea, se empieza por una ahí, línea política que hemos marcado desde el principio, ¿no? Y digo que lo primero que sucedió fue sorpresa, porque cuando te dicen eso, lo primero que haces, eres un ciudadano de la calle, y las personas que formamos este partido somos gente que la mayoría no tiene experiencia política, y lo primero que sucedió fue un poco de sorpresa, ya digo, porque cualquier ciudadano le parece absolutamente irracional ese despliegue de vehículos que son absolutamente innecesarios, ¿no? Y efectivamente vamos a unos escenarios muy complicados económicamente, va a haber que hacer contención del gasto. El tema de los cargos públicos, bueno, no es solo en la administración pública, ni siquiera. Yo creo que lo que ha pasado es que en torno a la administración se ha tejido todo un entramado de organismos autónomos, de empresas públicas, de funcionarios, de observatorios, absolutamente innecesarios, ¿no? Y todo eso es insostenible. Hemos creado una estructura de Estado que no es sostenible, que no vamos a poder mantenerla, ¿no? Quitar la subvención a los sindicatos, que vivan de sus propios afiliados. El gobierno del Principado de Asturias les concede en toda una legislatura de 4 años a los sindicatos 200.000 millones de pesetas. Para 4 años. 200.000 millones de pesetas. ¿Qué se podía hacer por parte de un gobierno autónomo con 200.000 millones de pesetas? Por lo menos crear viviendas sociales. ¿Dónde pasa todo ese dinero? Yo pienso que el próximo presidente del Principado, después de tantos años de gobierno del PSOE en Asturias, tiene una tarea muy importante para hacer una auditoría. Se espera mucho. Mucho. Es más, la mayoría de votantes de Foro, de Cascos, y también en Gijón, la mayoría de ellos votaron debido a la corrupción. Debido a la corrupción que había en este gobierno que nos deja, tanto aquí como en Gijón. Y es importantísimo que empiecen a auditar cómo está el Principado, cómo está el Ayuntamiento de Gijón, y a levantar alfombras. Es importantísimo para que esto no se vuelva a repetir. Y en lo que hablábamos en cuanto a las economías, una economía importantísima por parte del Estado y por parte de las autonomías es quitar la subvención a los sindicatos. Bueno, también tienen subvenciones las entidades empresariales, las organizaciones empresariales. O sea, no es solo los sindicatos. Y la Iglesia Católica, dirían algunos. Y la Iglesia, dirían algunos. Bueno, la Iglesia Católica fundamentalmente ahora es por la aportación voluntaria en el IRPF. No es que haya unos fondos del Estado que se destinen específicamente a la Iglesia Católica. A los cantantes, a asociaciones afines al partido gobernante, como ha sido hasta ahora al PSOE, feministas, etcétera, etcétera. Hay mucha economía a hacer y se debe hacer. De todas maneras, el estado de las autonomías para España, económicamente hablando, ha sido una ruina. Ha sido una ruina. Bueno, ¿y qué puede pasar aquí en Asturias? ¿Se llevará a efecto, cuajará esa decisión de los asturianos de permitir el cambio en el Principado y en los ayuntamientos más importantes, creéis, o no? Bueno, ahora aquí estamos hablando, ahora estamos a un nivel donde las cosas son muy serias. Hombre, también era serio durante la campaña electoral, serio
naturalmente, el día de las elecciones, donde es la única vez que se nos permite a los ciudadanos expresarnos, también es importante, pero ahora estamos hablando, naturalmente, no hay mayoría absoluta, y consecuentemente las cosas, sobre todo aquí en Asturias, se complican por el hecho de que dos partidos, concretamente Foro y el PP, pueden, por coalición o por acuerdos, pueden llegar a gobernar en el Principado de Asturias y en el Ayuntamiento de Gijón, que es importantísimo. Bien, las cosas yo pienso que en el Principado de Asturias no están fáciles. En el Ayuntamiento de Gijón yo creo que Pilar Pardo ha mostrado ya su disposición, es que no tiene otros recursos, debido al resultado que ha obtenido, y ha mostrado su disposición inequívoca a apoyar la candidata, la señora Morillón, la candidata de Foro al Ayuntamiento de Gijón, y eso es una muy buena noticia para los gijoneses, incluso para los asturianos. Ya vemos lo que está pasando en el Ayuntamiento de Gijón, con toda la corrupción. La última perla que hemos conocido es que un sobrino de la alcaldesa, saliente, pues se ha beneficiado de una recalificación de terrenos que se pueden estimar en varios miles de millones de pesetas. Bien, yo pienso que el cambio en el Ayuntamiento de Gijón era necesario, porque el Ayuntamiento de Gijón, desde el punto de vista de la enfermedad de la corrupción, estaba en la UBI, y qué mejor que una cirujana de Cabueñes que venga a coger el bisturí y cortar todo eso. Si bien las últimas manifestaciones que ha hecho la señora Morillón, me parece que llega muy timorata al Ayuntamiento de Gijón, y no ha sido votada. No es el momento tampoco, quizá ahora ya. Bueno, pero sí, pero que no olvide que la mayoría de sus votantes ha sido para que ponga término y levante las alfombras y sepamos, los ciudadanos, qué ha pasado en el Ayuntamiento de Gijón. ¿Y se atreverán a levantar alfombras? Bueno, no sé si se atreverán, pero desde luego deberían de hacerlo. Yo creo que la transparencia, y el acceso a la información pública por los ciudadanos, a mi modo de ver, es uno de los ejes que tiene que aplicarse en la política nueva que necesitamos en Asturias, ¿no? O sea, yo creo que además es una política, la de la transparencia, ya digo, y el acceso, de que los ciudadanos podamos conocer absolutamente lo que pasa con nuestros dineros públicos, cómo se manejan, cómo se invierte, cómo son los procesos de contratación. Es una política que, con los medios que disponemos actualmente de las tecnologías de la información y la comunicación, es muy fácil, es muy sencillo, ¿no? Y yo creo que forma parte, digamos, del contenido del derecho de la ciudadanía, el derecho a saber, el derecho a conocer. Y por lo tanto, yo digo que tiene que ser una de las políticas transversales de cualquiera que se postule hoy en día en una administración pública, porque efectivamente el peligro de la corrupción y la sospecha y la duda que todos tenemos, ¿no?, de lo que se ha hecho en los últimos años está ahí, y hay que disiparla, y tenemos derecho, ya digo, a conocerla. Ahora bien, yo en este tema de los pactos sí me gustaría señalar una cuestión. Todo el mundo está actuando como si Francisco Álvarez Cascos hubiese, digamos, ganado por mayoría absoluta en el Principado, y por lo tanto tuviese que ser investido el presidente del Principado sí o sí. O sea, es el presidente ya de facto, así él está actuando desde el minuto uno, y los demás casi de la misma manera. Y como si en el caso de Gijón, por ejemplo, Carmen Morillón fuese la más votada por los gijoneses, y no es así. Carmen Morillón no es la candidata con más votos populares, ¿no? Sigue siendo el candidato del Partido Socialista el que tiene mayores votos, el que tiene más apoyo, digamos, populares, el que encabeza la lista más votada. Entonces, yo creo que se están enfrentando ahora mismo dos modelos de negociación en este periodo en el que estamos, que es un periodo, en fin, donde todo el mundo se está resituando en el espacio político. En Asturias ha pasado una cuestión absolutamente inédita en España, ¿no? Este surgimiento. Hubo alguna experiencia en alguna otra comunidad, pero bueno, no quizá con este calibre, ¿no?, con esta fuerza. Ha surgido una nueva fuerza política en Asturias que de alguna manera se sitúa en un sitio absolutamente inconcreto del panorama político. Los datos que conocemos cada día que pasa de cómo han sido las transferencias de votos, vemos que a ese partido, a FAC, le ha votado gente de la izquierda, pero gente que además ha usado la papeleta local para votar a candidatos de Izquierda Unida.
le ha votado gente del PSOE, le ha votado gente del Partido Popular y desde luego gente también de la más conservadora de la derecha, ¿no? Entonces es un fenómeno muy peculiar, ¿no? Y es un fenómeno que se tiene que resituar, es un fenómeno muy personal. La mayoría de la gente ha votado no a un partido, no a un ideario, no a un programa, sino que ha votado a una persona. Ha votado concretamente a una persona, a un liderazgo muy fuerte, que lo ha sabido ejercer, además durante la campaña, durante los últimos 5 o 6 meses, que es Francisco Álvarez Cascos. Pero eso tiene que decantarse ahora, quiere decir, en el momento en que se forman gobiernos, que se empiezan a aplicar políticas, que hay que hacer pactos, es cuando de alguna manera tú te sitúas en el panorama político, te colocas en un espacio. Y ahora mismo, ya digo, yo creo que se están enfrentando 2 modelos de negociación. El modelo de Cascos, que evidentemente actúa como si ya fuese el presidente del Principado in pectore, cita a los demás, trata de alguna manera de sectorializar esa negociación y trata de aprovechar en cada municipio, en cada administración, aquello que le resulta más favorable. Es decir, en Gijón me muestro absolutamente abierto y proclive al pacto con el Partido Popular. De hecho, Isidro Martínez Oblanca, que es uno de los líderes de ese partido, desde el principio se mostró abierto y vamos a pactar con el PP y tal. En Oviedo es todo lo contrario. En Oviedo es negar cualquier posibilidad de pacto con el Partido Popular, en este caso con Manuel Lorenzo, y en el Principado funcionar un poco como si uno fuese, ya digo, el líder absoluto y ofrecer a los demás una especie de pactos de la Moncloa. Yo creo que ese esquema en el que ya digo que trata de maximizar el rendimiento en cada administración, no sé si se lo van a dejar mantener, pero es un esquema un poco difícil, un poco complicado, porque hay otros actores y no nos podemos olvidar de una cuestión. Él gana no en votos, pero sin diputados, pero por un escaso margen, solo por un diputado. Es decir, él no tiene una mayoría absoluta con la cual pueda un poco desarrollar esa política, ¿no? Necesita del concurso del Partido Popular. Los dos se necesitan, aunque están tratando, digamos, de esquivarlo. El Partido Popular ha sido muy claro desde el principio: o negociamos todo o no negociamos nada. Pero a lo mejor es un poco paripé también, ¿no? Yo no creo que sea paripé. Yo creo que acabarán pactando y punto, ¿o no? Ya lo veremos, no lo sé. Yo sinceramente yo creo que solo está en la cabeza de una persona ahora mismo, ¿no? El futuro. Pero el problema es que todos se tienen que resituar también ante ese fenómeno, y tú tienes un problema cuando estás compartiendo frontera, digamos, frontera de votos, frontera ideológica, con un fenómeno tan nuevo y tan desconocido como ese. O marcas la raya de la frontera, o si no, corres el riesgo de que te absorba completamente. Y yo creo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular están en esa tesitura. Es decir, tenemos que marcar la frontera con FAC, porque si no, en fin, corremos el riesgo de desaparecer. Y estamos viendo dónde se sitúa cada uno. Y ya digo, si se diese el caso de que se negociase ayuntamiento a ayuntamiento, administración a administración, y que en cada caso se pactase con un partido diferente, sería también un nuevo caso inédito en España. Yo creo que no se ha dado nunca esa circunstancia. Bien, yo entiendo que si Cascos lleva la voz cantante en estas negociaciones es porque tienen iniciativas, lo que no tienen los demás candidatos. El candidato del PSOE es un personaje muy triste, muy obediente, muy sumiso a Madrid, y no va a hacer nada. Yo pienso que es un bueno para Asturias que tengamos un futuro presidente. Yo pienso que va a ser así, que va a ser presidente del Principado de Asturias Cascos, con iniciativas, con peso, que tiene personalidad para convocar a los demás. De los demás. Bueno, yo te digo una cosa, Vicente Álvarez Areces me parece que también tenía muchísima personalidad. Yo la personalidad por sí misma no le doy demasiado valor. Bueno, quiero saber qué hay detrás de la personalidad, ¿eh? Porque la personalidad también, Manuel Fraga era una persona con muchísima personalidad. Si algo le ha caracterizado siempre, todo el mundo sabía que era una persona de carácter y con mucha personalidad. Bien. Ahora, desde luego, yo... En fin, quiero saber lo que hay detrás del carácter, ¿eh? El carácter por sí mismo. Eso ya conocemos lo que hay detrás del carácter de Cascos. La variante del Pajares, la autovía del Cantábrico, la conexión con la autovía del Cantábrico. Habría muchísimas cosas que decir respecto a eso, Roberto. Fue él y Rato. Habría muchas cosas que decir respecto a eso. No hay nada que decir. No, hay muchas cosas que decir. No hay nada que decir. Se estaba trabajando 3 turnos para terminar la autovía del Cantábrico. Consecuentemente, es una persona que siempre pondrá el puño encima de la mesa a sus superiores de Madrid.
Es lo que echábamos de menos en Asturias. ¿Pero quién son los superiores de Madrid a él? Bien, ¿Qué tiene él ahora? Bien, vamos a ver. Porque él hizo todo. Porque sí. Es que el problema de todas estas cosas es que Cascos, la variante de Pajares, Cascos, la autovía del Cantábrico. La autovía del Cantábrico no está acabada en Asturias por Cascos. La autovía del Cantábrico, no. El tramo de Unquera-Llanes el tramo de Unquera-Llanes está... No, el tramo de Unquera que yo son datos objetivos. Fui el abogado pero entonces tú lo sabes. Perdón. Entonces tú sabes cuál fue la circunstancia por la que se paralizó el tramo Unquera-Llanes, lo sabes perfectamente. Porque en un estudio de impacto ambiental, para evitar que la autovía del Cantábrico pasase por la ría de Andrín, inventaron que había allí recursos históricos artísticos, 49 en concreto, y la solo les faltó... la tramitación administrativa no se pudo volver a retomar hasta que ese asunto... Escucha, yo llevé el caso. Bueno, ya, pero no me digas que... Solo les faltó decir, para evitar que fuese por la ría de Andrín, que estaba allí la Catedral de Oviedo, el Vaticano y las pirámides de Egipto. Pero si yo, independientemente del proceso trampas judicial, por todos los sitios. Independientemente del proceso judicial, fuimos a una querella. 8 años. Fuimos a una querella. Paralizado ese tramo, Fuimos a una querella criminal a Madrid que nos dio razón la Fiscalía, la cual a su vez presentó una querella criminal firmada por el que fue ministro de Justicia, el señor Bermejo. Contra altos directivos, no merece la pena nombrar. Bien, resumirlo, sí. El caso vino para Asturias y se archivó en Asturias, como tenemos la costumbre. Yo no hablo de la tramitación a partir de ahí ganó las elecciones Zapatero, debido al atentado del 11M, y llevamos 7 años sin que se haya hecho muy poco en la autovía, el tramo Unquera-Llanes. Así que no me vengas, que yo no soy casquista, incluso yo a lo que voy Cascos me denunció a mí ante la Fiscalía, o sea, no soy casquista, pero no le vengas a echar la culpa a Cascos. Yo digo que hay una paralización consciente de ese tramo, independientemente de las circunstancias judiciales. Por las trampas. No, bien, pero que luego hubo una... Dejó sin efecto la resolución que decía que ese tramo iba para ahí. Estamos hablando de falsedades en un documento público como es Roberto, yo no estoy hablando de la tramitación judicial, te estoy hablando de retomar la tramitación administrativa. Se tardó conscientemente, se dejó transcurrir el tiempo suficiente para que no hubiese posibilidad de licitarlo antes de la anterior legislatura, cuando se podía haber hecho. Pero bueno, independientemente de eso, a lo que voy estoy de acuerdo con que, digamos que el gran tirón de Cascos es que él, en su momento, apostó por esas infraestructuras, apostó de forma decidida y fue un valedor de ellas. No lo voy a negar, no lo voy a discutir. Pero él lo hizo dentro de un partido que era el Partido Popular, y en un momento muy concreto y muy determinado de la historia económica española, donde había fondos disponibles para hacer eso. Es más, la mayor parte de la dotación presupuestaria para la variante de Pajares no la dotó Cascos, se dotó posteriormente. Se dotó posteriormente. Es que él le dio tiempo exclusivamente a inaugurar una dovela. Es verdad que puso en marcha un proceso, si yo no le quito el valor, puso en marcha un proceso que los socialistas impidieron poner en marcha durante, no sé si fueron 15 o 18 años de gobierno socialista, si no lo estoy negando, pero vuelvo a decir, las dotaciones presupuestarias de infraestructuras de ese tamaño no las puede hacer una única persona. Infraestructuras de ese calibre, como las que Asturias necesita, hacen falta que concurran una serie de circunstancias y varios partidos y varias legislaturas para acabarlo. Por lo tanto, deberían de formar parte de un acuerdo básico de los grandes partidos y de todas las fuerzas políticas y sociales de Asturias para acabarlas, y no fiarlo exclusivamente a que llegue el gran valedor, el gran ingeniero de caminos, que sea el que desbloquee todo esto. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. También es el gran valedor, y fue uno de los que promovió una cosa que a mí me parece un disparate, que es el Metrotren de Gijón. El Metrotren de Gijón me parece una obra absolutamente innecesaria, como se está demostrando. Un Metrotren que llegaba a ninguna parte y que va a llegar a ninguna parte, que es un zulo, y que los túneles siguen ahí, y que fue un empeño personal y exclusivo de don Francisco Álvarez Cascos. Seguramente que había otras obras mucho más necesarias, pero ese era su empeño personal, ¿no? Muy rápido, Roberto, que nos vamos a publicidad. Comparto tu opinión. De todas las maneras, si hubiese continuado gobernando el Partido Socialista en Madrid y Cascos ministro de Fomento, a estas horas estaría terminado el Metrotren. Eso no lo pongas en duda. Yo pongo en duda porque ¿sabes cuál es el problema? Ahora bien, vamos a verlo en el futuro, porque
el problema no es un problema de cascos, ni es un problema de que las cuentas públicas están vacías, las arcas públicas están absolutamente vacías, y en los escenarios de las grandes infraestructuras se acabaron, no va a haber dinero, no lo va a haber. De aquella no, y comparto contigo evidentemente. No, de aquella te estoy hablando de hace 3 años para acá, ¿eh? Fue cuando se paralizó absolutamente todo. Hace 3 años hubo un parón absoluto. Estoy de acuerdo, Roberto, contigo de que hay obras más necesarias que el Metrotren, pero no obstante es un transporte en común en el subsuelo de Gijón y tampoco es superfluo. Era superfluo cuando se empezó a hacer y se planificó. No es superfluo porque es una especie de metro como una red que se iría extendiendo hacia la calzada, hacia el llano. En una ciudad de 250.000 habitantes que se recorre de punta a punta en media hora, atravesarla para hacer un túnel, vamos, me parece un absoluto lujo, y es uno de los digamos, es un dato muy significativo del tipo de política que se hizo durante muchos años aquí, donde había dinero para hacer cosas y no para atender a otras que eran mucho más importantes seguramente, ¿no? Vamos a una mínima pausa para la publicidad y volvemos de inmediato con este debate público de hoy. Nuevo en la segunda mitad de este debate público. La última de Alemania contra España es esa falsa acusación, ya saben, contra algunas verduras y hortalizas españolas, en concreto contra los pepinos, que son del todo inocentes, a pesar de que se ha insistido en manifestar que son los culpables ya de 16 muertes en el norte de Europa. Pero no es tampoco la primera acusación que Alemania hace últimamente contra España, que si estamos siempre de fiesta o vacaciones, que si tenemos demasiados jubilados o prejubilados, que si somos chapuceros o que si nos beneficiamos del trabajo de otros a través de las ayudas de la Unión Europea. ¿Es una obsesión alemana todo esto de estas acusaciones y lo de los pepinos, que está causando, por cierto, un grave perjuicio económico a la agricultura española? A ver, ¿qué opináis? Evidentemente, en cuanto a los pepinos, naturalmente que no tienen razón. En cuanto a los prejubilados y andar por ahí de fiesta y todo, ahí tienen toda la razón del mundo. Y ahí no se les puede quitar. ¿Tenemos demasiadas vacaciones, como dicen ellos? Bien, sí. Para la economía que tenemos, sí. Y los prejubilados, y bueno, no hay por dónde lo coger. Y tienen derecho a llamarnos la atención en cuanto a los prejubilados, jubilados y vacaciones, por cuanto estamos viviendo del dinero alemán. No solamente el que nos viene de la Unión Europea, porque es el mayor financiador de la Unión Europea, sino que los bancos españoles van a gastar el dinero de los jubilados alemanes para dar aquí el dinero de las hipotecas. Consecuentemente, hay que ser justos en su término, y ahora vamos con lo de los pepinos. Pero en cuanto a la economía, tienen totalmente razón. Mira a ellos, que ya han salido de la crisis económica y ahora solo tienen un 6% de paro, porque saben cuidar de la economía, saben, y nosotros no. Y además les vamos a pedir dinero a ellos. Bien, en cuanto a los pepinos, vamos a ver, esto es un asunto muy oscuro, muy sucio. Puede venir, porque España es una potencia agrícola, como lo es Francia. Y claro, hay una competición entre, no quiero decir por ahí que esto venga de Francia, por cuanto la cosa viene directamente de Alemania, concretamente por parte de una senadora de Hamburgo. Y consecuentemente se puede probar los daños económicos que ha causado a los productores de pepinos, de hortalizas, porque es todo a toda la agricultura. Creo que hay en supermercados en Alemania diciendo que aquí no tenemos productos españoles. El daño es gordísimo, no solamente en Alemania, en Francia y en Rusia e incluso en los Estados Unidos. Se les puede pedir daños y perjuicios ante los tribunales de Hamburgo y se puede probar la cuantía de los daños y perjuicios. Incluso se habla que la Unión Europea va a compensar, a indemnizar a los agricultores españoles en este sentido. Bien, ¿a qué es debido esto? En primer lugar, en España no hay un Ministerio de la Agricultura, cuando debe ser la primera potencia económica en España, con el turismo, porque la industria está de capa caída y el inmobiliario está de capa caída también, y sin embargo no tenemos un ministerio única exclusivamente de agricultura. Está incardinada la agricultura, la producción agrícola, en el Ministerio de Medio Ambiente, de Medio Rural y Medio Marino. ¿Qué es eso? Bien, eso en primer lugar. ¿Por qué viene? Lo grave del caso es que, echándole la culpa a los pepinos españoles, pues no se ha
investigado realmente de dónde procede el origen de esta enfermedad que está causando muertos, que es muy grave, ¿eh? No se han centrado en investigar de dónde viene, pero eso es grave para ellos, ¿eh? Para nosotros es el golpe que nos ha dado a la agricultura española. Bien, ¿por qué se ataca a España en cuanto a los pepinos? E insisto, en cuanto a los prejubilados, tienen totalmente razón, totalmente razón. Bien, en primer lugar, porque es un gobierno débil. Si esto hubiese ocurrido bajo Suárez o bajo Aznar, esto hubiese tenido una respuesta inmediata. O bajo Felipe González. No creo. Yo recuerdo a Suárez, cuando fue presidente del gobierno, que fue en visita al Palacio del Elíseo, era presidente de la República, Valéry Giscard d'Estaing, y con esta superioridad que caracteriza a los franceses hacia los españoles, le hizo esperar mucho tiempo en la sala de espera del Palacio del Elíseo a Suárez. En el momento que iba a ser recibido, que le dijeron que iba a ser recibido, él a su vez le hizo esperar y se paró a contemplar unos cuadros que hay en el Palacio del Elíseo para hacer esperar a su vez al presidente de la República. Eso demuestra el carácter que tenía Alfonso Suárez. Sí. En cuanto a Aznar, que vamos a decir, Aznar no hubiese permitido esto, inmediatamente hubiese reaccionado y se hubiesen evitado los daños que ha causado a los agricultores españoles. Y además son los propios agricultores españoles los que reprochan y acusan al gobierno español de no haber reaccionado inmediatamente o no haber reaccionado de ninguna de las maneras. Bien. ¿De dónde puede venir esto? Esto puede venir naturalmente porque España, Francia y Alemania, que siempre han sido los mandamás en Europa y sobre todo en el marco de la Unión Europea, bueno, puede venir también de un golpe muy bajo por parte de Francia, se puede sospechar, por cuanto la agricultura española es más competitiva que la agricultura francesa, y hay que cortar de sano, porque en la Unión Europea, quien mejor vive en la Unión Europea, quien más se han aprovechado del mercado común, ha sido Alemania por un sitio y Francia por el otro. Alemania con la venta de maquinaria y de tecnología, Francia con la venta de agricultura. Bien, esto puede venir por parte, y yo entiendo, puede ser una jugada, pero es muy raro porque ha sido una senadora de Hamburgo la primera que ha levantado esto. Bueno, yo creo que el problema es que vivimos, no es un caso aislado. Ahora lo que pasa es que nos toca a nosotros, digamos, porque además está claro que ha habido una alarma absolutamente injustificada, ¿no? Y que nos causa un grave perjuicio, como decía Roberto, ¿no? Del orden de 200 millones de euros semanales, es una barbaridad. Pero no es el primer caso. Podemos recordar el de las vacas locas, podemos recordar otros casos de la gripe aviar mismamente, ¿no? Yo creo que el problema es que hay un cierto pánico. Hay un cierto pánico a estas epidemias incontrolables, ¿no? Que generan graves daños a la salud, que suelen venir por algún tipo de alimento adulterado. Claro, vivimos en un mundo en el cual muchas veces ya no sabes lo que comes, no sabes qué aditivos tiene la comida, y no hay, en fin, es muy fácil excitar, digamos, el morbo y el miedo de los ciudadanos en un momento determinado, y los gobernantes en estos casos suelen actuar, digamos, a la brava, suelen actuar con brocha gorda, como es el caso del gobierno de Hamburgo, ¿no? Tenían unos cuantos fallecidos y necesitaban un culpable para que la opinión pública no se echase sobre ellos, ¿no? Ese es el problema, que en la mayoría de los casos las administraciones actúan absolutamente a la defensiva ante este pavor que se extiende de una forma, en fin, muchas veces incontrolable. Recordemos lo que pasó con la gripe, ¿no? Con la gripe A.
¿Cuánto dinero se gastaron los gobiernos en las vacunas contra la gripe A? Que luego no se utilizaron. Fue una alarma absolutamente injustificada. La gente subiendo a los aviones con mascarillas, unos caos en los aeropuertos tremendos, ¿no? Y sin embargo era... Podéis dar ahí un beso a una moza. Exactamente, fíjate. O más cerca, de una forma más, no sé cómo decir, más España cañí, no sé si os acordáis, con los huesos del cocido, ¿no? Cuando la ministra de Sanidad decía que no se podía usar para hacer caldito y tal, ahora el hueso del cocido, cuidado, la alarma aquella, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en un mundo, una sociedad cada vez más compleja, sobre todo en todo lo que afecta a la cadena alimentaria, y claro, este tipo de salidas de tono, vemos como este mundo global, que está todo tan absolutamente interrelacionado, ¿no? Como al final la alarma de una ministra de un gobierno de Hamburgo acaba repercutiendo sobre el agricultor de Almería, del Ejido, ¿no? O sea, vivimos en un mundo global, y en ese mundo global lo que se requiere son de gobernantes que tengan un acusado sentido de la responsabilidad, y que no se preocupen exclusivamente porque no les carguen el mochuelo a ellos cada vez que pasa algo de esto, ¿no? Que sepan ir al fondo del asunto, preocuparse efectivamente por la salud de los ciudadanos, pero no buscar permanentemente chivos expiatorios para sacar balones fuera, que la mayoría de las veces es lo que se hace, ¿no? Bueno, pero lo raro es ¿por qué culparon a los pepinos? Porque era lo que más pasaba, lo más a mano que se tenía. Y una cosa, y a los pepinos españoles. Y los españoles. Una cosa, eso que dices de los prejubilados españoles y de los... Yo estaba leyendo la noticia de agencia, y es curioso, pero yo creo que muchas veces llevamos una fama injustificada, ¿no? Muchas veces la fama nos precede, sobre todo frente a los germanos, ¿no? Y a los teutones, que tienen fama de eficaces y de gente muy trabajadora. Es que lo son. Bueno, yo cuando coincido en algunas ocasiones veraneando por las zonas del Mediterráneo y por las zonas de Mallorca y por ahí, desde luego, en muchísimas ocasiones me parecen mucho más educados los españoles que mucho de las hordas teutonas que nos visitan habitualmente, ¿no? Entonces, pero más allá de esto, que puede ser una impresión puramente subjetiva, lo cierto es que los datos que se facilitan en la noticia, bueno, nos está hablando de que la edad de prejubilación, ahora mismo, la real, ¿a qué edad se está jubilando la gente en Alemania y en España? Nosotros estamos por encima, es decir, nos estamos jubilando a los 62,1 y en Alemania a los 62. Cuando hablamos de las horas trabajadas hay una pequeña diferencia. Jubilando. No, jubilándonos realmente, la media, es decir, la media de a qué edad, la edad oficial, tanto allí como aquí, es, bueno, ahora los 67, tanto allí como aquí, pero la real, es decir, computando cuando se jubila realmente la gente, ellos se jubilan un mes antes que nosotros, ¿no? Y luego, en cuanto hablamos de las jornadas de trabajo y las vacaciones, en la real tenemos, me parece que 2 días o 6 días más de vacaciones en todo el año. En todo el año 6 días más, no es nada más que esto, ¿no? Yo creo que en España lo realmente problemático, yo creo que esto muchas veces se utilizan estos datos porque tenemos fama de fiesteros y de juerguistas, se utilizan un poco en fin, como fetiche. En realidad lo que pasa es que somos menos productivos. Es un problema de productividad, no es un problema de horas, ¿no? Claro. El gran problema de España es la productividad. Ellos son mucho más productivos y por lo tanto con las mismas horas que nosotros trabajamos aquí producen más, producen el doble. No es solo tampoco por una cuestión humana o de material humano, también supongo que influye mucho la tecnología, los procesos productivos mucho más modernos que nosotros no tenemos, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que caer en esta especie de no sé cómo decirlo, estos lugares comunes donde parece que nosotros somos los de la fiesta y ellos son los del trabajo, porque luego en la realidad yo creo que no es así, ¿eh? No, iba a preguntaros si no pensáis que pueda ser también, hoy había varios científicos que explicaban, varios médicos que explicaban cómo es muy fácil lavar las verduras para que esta bacteria no se transmita, y decía que bueno, puede ser también un problema de higiene allí donde se han recibido estas verduras, si es que vienen contaminadas, es tan fácil como lavar con productos caseros, con agua, sal y vinagre, decían, o incluso con productos que venden en las tiendas, con unas gotitas de una especie de... Sí, la acusación hacia los pepinos españoles ha sido muy ligera y eso les va a costar una indemnización importante, pero es que no conocemos el origen que dio lugar a la acusación hacia los pepinos españoles. Puede ser que el denominador común entre todos los enfermos y fallecidos haya sido que a lo mejor lo investigaron,
que haya consumido pepinos españoles. No, de hecho había una española atleta que estaba en Alemania y estaba hospitalizada y desde el principio dijo que ella no había comido ningún pepino, que no lo había tomado. Entonces que no se comprende el porqué. Bueno, yo creo que porque porque estas cosas además se producen en unos procesos rapidísimos de muy pocos días. En 2 o 3 días se siembra la alarma, se empieza a correr la bola y de pronto te encuentras ante la presión de la opinión pública, que es lo que pasa en estos casos, la gente que se está muriendo, lo desconocido, siempre, pero si es que ha pasado en la historia, tú que eres un buen conocedor de la historia, sabes que ante lo desconocido siempre se busca un chivo expiatorio, que es al que se le carga el mochuelo, que es lo que son expresiones del castellano que definen lo que ha pasado, y pasaban por ahí los pepinos españoles por los pepinos españoles. Lo grave de todo esto, porque ayer me parece que hay un caso en España, San Sebastián, es que no sabemos. Mientras acusaba Fíjate cuánto tiempo transcurrió, evitando cuánto tiempo pasó en España con el síndrome de la colza, ¿no? Hasta que se descubrió lo que era el aceite de la colza y tal, pasaron años, ¿no? Años, o sea que pretender a lo mejor, el problema es ese mundo tan complejo en cuanto a la cadena alimentaria que hace que no sepamos de dónde viene lo que comemos, ¿no? Ajá, bueno, yo quería añadir un último tema que además viene al pelo, porque estábamos hablando precisamente de telefonía y de móviles y por ahí suena uno y yo quería preguntarle sobre este asunto. Dice una directiva y con eso acabamos, una directiva de la Organización Mundial de la Salud, que el uso de teléfonos móviles está vinculado con un posible riesgo de cáncer cerebral en seres humanos. Si esto es así, yo conozco más de uno que pasa el día entero con el móvil y aquí yo creo que hay 2 ejemplos, ¿no? Que estáis conectados al móvil todo el día. En fin, ¿os preocupa este asunto? La necesidad del móvil y ahí estamos con esa necesidad, que es una cosa muy práctica, ¿eh? Y hoy día es impensable que no podamos estar comunicados como lo estamos con el móvil. Evidentemente, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de que puede producir cáncer de cerebro, saben lo que dicen. Es una organización muy seria y yo pienso que así puede ser. Lo peligroso para un móvil no es cuando tú estás escuchando quien está hablando contigo, es cuando tú hablas, porque es cuando emites los campos electromagnéticos que te entran en el cerebro y creo que están 1 semana en el cerebro. O sea que se va acumulando, sí, los campos electromagnéticos se van a hablar por el móvil. La verdad es que hay conversaciones que se me quedan aquí, sí, pero vamos, sí. No estoy hablando por mí mismo, yo seré esto. Bien, evidentemente que representa un peligro para el cerebro y puede... Muy rápido, Roberto. Pero también la televisión. Sí, sí. Y además esa tonta. Los campos electromagnéticos. Y las antenas de teléfono. Las antenas, ¿no? etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en una sociedad, estamos en un ambiente totalmente contaminado de campos electromagnéticos. Yo respecto a esto, lo que, leyendo la nota de prensa de la OMS, de este organismo de lucha contra el cáncer de la OMS, dicen que asocian el uso de los teléfonos móviles con un posible riesgo de... O sea, yo creo que las palabras claves aquí es posible y riesgo. Es decir, creo que sigue sin haber una evidencia científica respecto a eso, ¿eh? Sí, posible. A lo mejor lo descubrimos dentro de 50 años y lo descubrimos como con tantas cosas que hemos estado haciendo cosas que nos perjudican la salud. Pero ahora mismo, posible y riesgo, ¿no? Y telegráficamente, los campos electromagnéticos de los sonidos eléctricos está probado científicamente que producen cáncer de leucemia, sobre todo en ancianos y en niños, estrés, insomnio, etcétera, etcétera, por universidades más prestigiosas del mundo. Lo que pasa que los bancos, que son los propietarios de las compañías eléctricas y de las compañías de móviles, siempre siembran la duda para que no se les dañen sus beneficios. Señores, muchas gracias, Roberto Roces, por estar aquí con nosotros y a Ignacio también, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes por estar con nosotros un día más y una semana más. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.